Estoy muy agradecida a la Fundación Mapfre y a mi buen amigo Jordi Camps por esta invitación para participar en este ciclo que me parece de enorme importancia. Desde luego, el título es bastante complicado y no se puede responder de una manera lineal por las dificultades que entraña y por las variantes que tiene. De manera que, aparte de indicar tres circunstancias que yo he entendido de enorme interés para el desarrollo de esta charla, que evidentemente será muy corta, quiero acompañarla luego de una serie de piezas que estimo pueden ilustrar diferentes aspectos. Piezas que van desde la arquitectura, escultura y otras artes como la herbolaria, etc. Trataré de ir lo más rápidamente posible. Por lo que se refiere a las circunstancias, he de comenzar diciendo el desastre que supuso la desamortización de Mendizábal y Espartero, porque independientemente de cómo estuvieran los conventos y los monasterios y los diferentes correspondientes a las distintas órdenes religiosas, al pretender conseguir un dinero que ni siquiera se consiguió de manera bien efectiva, lo que supuso fue desamortizar los bienes de la Iglesia. Se perdieron multitud de inmuebles y cantidad de bienes muebles también se perdieron y se descontextualizaron gran parte de ellos porque faltaban inventarios. De manera que esta es una circunstancia que creo que hay que tener muy en cuenta, que justifica, así entre comillas, de alguna manera, la salida de multitud de obras de estos conventos. Por otra parte, también influyó en los destrozos que generaron la Guerra de la Independencia y posteriormente la Guerra Civil. Y finalmente hay también otra circunstancia que entiendo que hay que tener en cuenta, es la del tráfico de los bienes artísticos y arqueológicos por parte de marchantes y ventas a anticuarios. Y, asimismo, las intervenciones del Estado, que no siempre fueron unas intervenciones demasiado, por así decirlo, legales. Y conocemos, desde luego, desgraciadamente, bastantes casos. Quiero comenzar hablando del ábside de la iglesia de San Isidoro procedente de Ávila, que está, como saben ustedes, por lo menos quienes viven en Madrid, en El Retiro. Este ábside se sabe exactamente dónde estaba ubicado, muy cerca de la muralla, y comenzó a tener los primeros problemas en el siglo XVIII. Pero no se ocuparon de la tal iglesia y comenzó a caer en ruina, de lo cual se aprovecharon una serie de personas, entre ellos don José Ignacio Miró, que quienes estamos en los museos lo conocemos perfectamente porque este es un anticuario, digamos, verdaderamente muy notable, con muchísimos contactos en distintos lugares. La iglesia fue subastada en 1877 y una gran parte de los sillares fueron vendidos. Uno de ellos al señor Rotondo. La iglesia fue colocada primero en el patio del museo, en el jardín del Museo Arqueológico Nacional. Estuvo allí unos años y estos trabajos pues los llevó a cabo Velázquez Bosco, que como saben es un arquitecto, dibujante, restaurador. Bueno, la exposición que hizo hace unos años el Ministerio de Cultura ha dado cuenta de su personalidad tan destacada. No resistió muchos años allí,
que además fue dedicada al culto como una iglesia mozárabe, y pretendían colocarla en la ciudad universitaria. Posteriormente a ello, puesto que como lo colocaron allí en el museo porque era la única iglesia dentro de un monumento nacional. Y entonces, posteriormente, pues ya se llevó al Retiro, donde está, pero se colocó en un lugar totalmente incoherente, porque se hizo sobre las ruinas en que había estado la fábrica de Buen Retiro. O sea, que se hacen unas cosas muy extrañas. Bueno, otro monasterio que el Estado lo tomó algo de ello, compró, estando muy ruinoso, pues es el monasterio de Arlanza. El monasterio de Arlanza recientemente pues ha sufrido una restauración, en mi opinión, bastante desastrosa. Con motivo de haber trabajado sobre uno de los nervios góticos, pues me personé allí hace unos años, y la clave de la parte gótica, es decir, del ábside, todavía sigue en su lugar. Ahora no lo sé si lo habrán quitado, pero cuando yo fui así estaba. Bueno, pues en el 21 de septiembre del año 1895, tras una serie de años de gestiones, ingresó en el Museo Arqueológico Nacional este arco compuesto de 111 sillares. Estuvo montado en una de las salas, y actualmente preparamos para la nueva remodelación colocarlo en otro lugar que desgraciadamente a mí no es que me guste demasiado, pero es lo que hay. Solo nos han dado dos salas grandes, pero bueno. Una obra verdaderamente importante y sensacional es la Virgen que tienen aquí, que es una Virgen quiriotisa, con el Niño Dios en el regazo, y lo interesante, aparte de la época a la que corresponde, que es del siglo XI, su procedencia del monasterio de Sagún. Tal vez el monasterio de Sagún haya sido uno de los más castigados en la desamortización, y esto se lo ha ido sufriendo progresivamente, y la Virgen en cuestión apareció dentro de un muro, y fue descubierto por Velázquez Bosco, y gracias a una gran astucia que tuvo, pues lo pudo conseguir para el Estado. Voy a pasar más deprisa porque observo que el reloj es el que manda. Quiero presentarles estas columnas de antealtares del monasterio de Antealtares, San Payo de Antealtares, que está en Santiago de Compostela, frente a la catedral. Son tres, e ingresaron por compra en el Museo Arqueológico Nacional en 1930. Pero esos cambalaches que se hacen concretamente en el año 32, supuso un auténtico desastre, en mi opinión. Aquí arriba les he mostrado las tres columnas. Dos siguen en el Museo Arqueológico Nacional, y la tercera fue permutada con la cubierta del sepulcro de Alfonso Ansúrez, que es la que está abajo. Estas tres fotografías son las que reflejan la pieza cuando la vio Gómez Moreno en 1905, que cuando hacía el catálogo monumental de León, y estaba en el cementerio sobre una tumba. Se vendió a la Universidad de Harvard en 1926, y entonces en 1932 hicieron esta permuta a la cual me refería. De manera que regresó a España, fue una de las columnas de antealtares con uno de los capiteles de Aguilar de Campoo, que los demás están en el museo, y 15 cajas de materiales ibéricos. Presento estas dos piezas que son maravillosas, sobre todo la del apóstol San Bartolomé, la otra es de un profeta, que proceden del coro del maestro Mateo. Este coro fue una obra
sensacional, que fue inaugurado en el año 1211 con las autoridades religiosas y civiles, y eso resistió allí hasta el siglo XVII, lamentándolo mucho Castellá Ferrer en el libro que dedica a la historia de Santiago. Si ustedes han pasado por la Puerta Santa, allí habrán observado que hay unas cuantas esculturas, pues esas esculturas proceden de allí. Y estas dos se hallan en el Museo Arqueológico Nacional y por los años 60 se ofrecieron en venta 6. Lo que pasa que el Estado no tenía dinero y evidentemente pues no las compró. Esta escultura que procede del parte luz de la primitiva iglesia de Santiago de Vigo, la iglesia como tal se arruinó en el siglo XIX y pasando a convertirse el inmueble en tabacalera, y posteriormente, pues claro, don Apolinar Sánchez Villalba, que es otro de los grandes anticuarios, que hizo desde luego multitud de cambalaches, y lo tenemos reflejado mucho en el museo, pues se adquirió esta pieza que de otra manera se hubiera perdido o hubiera ido a parar a Estados Unidos. Este arco procede de San Pedro de las Dueñas. Es un monasterio que sigue existiendo y está a 4 kilómetros de Sagún, y en mi opinión esta pieza podía haber estado perfectamente en su lugar de origen, porque está en perfectas condiciones, como ustedes pueden ver, pero yo creo que como tantas veces las monjas, que ahora ya no son tan ignorantes, pero entonces sí, fueron realmente engañadas por un señor que era un arquitecto, y se conoce que les dijo: miren, este es muy feo, mejor pongan ustedes este, miren qué puerta. Les preparó esta foto, pues la saqué yo hace unos años cuando fui allí, y pude observar que procede exactamente de la sala capitular. Gómez Moreno no lo vio en su momento, de manera que se dejó guiar por lo que había dicho, lo que le habían contado desde Lampérez, y bueno, pues la cosa quedó así. Este se llama el Pilar de la Lujuria. El Pilar de la Lujuria tiene verdaderamente una historia pintoresca, porque estuvo en su lugar en la iglesia de Armentia hasta los años 1700 y tantos. Se derrulló la iglesia entonces, y uno de los altos personajes de Álava pues dijo: pues hombre, puede venir a mi jardín. Y ahí fue a su jardín, en Zurbano. Estuvo ahí hasta el año 1917, en que fue depositado en el que luego sería Museo de Bellas Artes de Vitoria. Figuró en una exposición que tal vez muchos de ustedes la hayan visto, que se llama Mirari, y lo limpiaron, lo restauraron, y como estaba en depósito, pues el señor podía levantar el depósito el momento que quisiera. Levantó el depósito, los dueños lo vendieron, que son los herederos del señor Otazu, que era el dueño, y lo compró el Estado en el año 2007, es decir, que lo tenemos muy recientito. Bueno, en León hay un tesoro maravilloso que está, digamos, dividido. Una parte está en San Isidoro y otra parte vino a parar al Museo Arqueológico Nacional en el año 1869, cuando se fundaba el propio museo. La pieza más relevante es el crucifijo de don Fernando, del que les presento cómo se encuentra actualmente y cómo estaba. Son fotos ya, digamos, documento, porque se sacaron en unas condiciones especiales, es decir, cuando se llevaba a cabo la restauración por los años 50. También, bueno, lo he recogido en diversas publicaciones. Una de ellas la tienen ustedes ahí fuera en la enciclopedia que dirige Peridis y Miguel Ángel García Guinea. Y esta otra publicación que la acabo de llevar a efecto en León, que se llama, como ven, Arte Leonés fuera de León,
y recojo, claro, como la pieza fundamental esta, aparte de todo lo que se conserva en el propio tesoro, esta arca que se llama de las bienaventuranzas, de la cual yo he hecho una recomposición y también otras personas de la parte trasera, que ya en el siglo XVIII se sustituyeron las placas de las bienaventuranzas por otras de carácter islámico, y también formaba parte de este tesoro esta placa con la Traditio Legis, que se conserva actualmente en el Museo del Louvre. Los franceses se han llevado una gran cantidad. También quiero presentarles esta, y con esto ya me voy tratando de finalizar, estas placas de una arqueta que pertenece a un grupo que yo publiqué recientemente aquí en España, porque aquí conservamos dos, pero es un tipo de arquetas y otros objetos, pero fundamentalmente arquetas, en la zona de Renania, y que se conservan muchas, algunas como imitación incluso de la propia arca de los Reyes Magos, de la Catedral de Colonia. Bien, pues esta puerta que se compró así ya por los años 60, y está en el Museo Arqueológico Nacional, como ven, se compró en el monasterio lo vendieron las monjas del monasterio de Santa Clara de Santiago de Compostela. Yo estuve hablando con la superiora y recordaba esto, y me dijo incluso del retablo de donde procedía. La estudié y la recompuse de esta manera, en base a una que se conserva perfectamente en el Museo de San Petersburgo, en el Hermitage. Quería presentar algunas piezas también catalanas. Esta es muy similar a una que se conserva, que está aquí en la propia exposición. Y esta Virgen, que es una delicia de Virgen, es adscribible al maestro de Santa María de Taúl. No se sabe exactamente su procedencia, pero desde luego llegó al Museo Arqueológico Nacional ambas piezas de la mano de don Apolinar Sánchez Villalba, que lo había a su vez comprado en la colección Junyent de Barcelona. Presento aquí también el Beato de Cardeña, que no creo que, por lo último que yo he trabajado sobre él, sea de Cardeña, sino que más bien parece ser que procede de León. Se conservan actualmente 135 folios, de ellos la gran mayoría en el Museo Arqueológico Nacional. 15 fueron adquiridos en el año 1991 por el Metropolitan Museum de Nueva York, y otro folio y medio está aquí en la Heredia Zabálburu. También procede de León esta Majestas Domini, que tal vez haya formado parte de la Biblia de 1162, que está en San Isidoro y que es una copia de la de 1920. De la del año 920. Estas dos piezas se las quiero presentar por una cuestión especial. La de la Majestas está actualmente en el Museo de Cluny, y la de la Crucifixión está en el Instituto Valencia de Don Juan de Madrid. Ambas piezas aparecieron por lugares diferentes e independientes, y fueron acopladas, que no unidas, claro, en el año 1936. Las dos han formado parte de un evangeliario, que saben ustedes que estas dos imágenes están vinculadas con la Eucaristía en el momento del canon de la misa. Y ya para terminar, les quiero contar así casi un chascarrillo, pudiéramos decir, del báculo del obispo Pelayo, que lo pueden ver ustedes en la exposición porque está aquí. Este báculo procede de Mondoñedo. Por los años 1895, el gobernador de Lugo mandó que se depositase en el Museo Arqueológico Nacional, pero los gallegos se hicieron gallegos, o sea, que no llegó nunca. Estuvo allí
Incluso unos relieves de un retablo inglés que a mí me ha dado muchísima lata, también decían que estaban en el Museo Arqueológico Nacional y no, están allí en Valcarría y permaneció en Galicia hasta el año 1912, en que fue adquirido por Lluís Plandiura. Y este señor se lo vendió en el año 1932 con toda su colección al Estado en 7 millones de pesetas. Era una cantidad verdaderamente desorbitante y hubo de ayudar a pagarla toda España, de manera que todos nos sentimos aquí muy solidarios. Y lo firmó todo el protocolo el entonces presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora. Y yo no voy a decir más porque si no, pues ya está. Sí, ay, perdona. Oye, me cambio yo de sitio, ¿eh? Buenas noches a todos. En primer lugar, desde luego, que agradecer a la Fundación Mapfre la invitación a que la Fundación Santa María la Real esté hoy representada. Agradecerles a mis compañeros de mesa este rato y, por supuesto, a los protagonistas, que son todos ustedes que nos van a acompañar en este rato. La verdad es que contar en este ratito el proyecto de conservación de la Fundación Santa María la Real se me hace un poquito difícil, pero vamos a intentar avanzar, ¿no? Hace ya 30 años largos que José María Pérez, Peridis, que inauguró estas jornadas, puso en marcha una asociación de amigos, la Asociación de Amigos del Monasterio de Santa María la Real, que por entonces se encontraba en este estado de conservación, que era lamentable, como pueden ver. José María ha sido muy modesto y seguramente en la jornada de presentación no habló de toda su labor y yo voy a intentar hacer un poquito ese recorrido, ¿no? Esta asociación de amigos, compuesta fundamentalmente por soñadores como José María, pues creyó que este monasterio podía levantarse y que este monasterio podía levantarse no solamente desde el punto de vista histórico, artístico, sino que podía levantarse como foco de desarrollo de toda una comarca. La Asociación de Amigos del Monasterio, a través del desarrollo del programa de escuelas taller y a través de concitar la ayuda de todas las instituciones y de todas las personas responsables en materia de patrimonio prácticamente de toda España, consiguió levantar el monasterio. Y consiguió no solamente levantar el monasterio, sino que consiguió además dotarle de uso. Y además no solamente de un uso, sino de 3. Pensaba que el mejor uso posible era el que garantizara su futuro. Y para garantizar su futuro no tuvo ninguna duda que había que ponerlo a ser utilizado por jóvenes. De tal manera que el monasterio, el antiguo monasterio Santa María la Real, renovado en este momento, pues fue la sede, y es hoy en día todavía la sede del Instituto de Enseñanzas Medias de Aguilar, es la sede, además, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y es la sede, como no puede ser de otra manera, de la Fundación Santa María la Real. De tal manera que compartimos el uso, es un monasterio que ha pasado de estar en la absoluta ruina a tener overbooking prácticamente. Tenemos que negociarnos el uso porque el monasterio está constantemente utilizado. Bien, una vez que el monasterio se termina, la Asociación de Amigos del Monasterio cumplió su objetivo fundamental, que era poner en valor el monasterio de Aguilar. Se constituye en el año 88 el Centro de Estudios del Románico, José María Peridis, Miguel Ángel García Guinea, que han sido aumentados hoy aquí en esta sala, ponen en marcha un centro de estudios del románico dedicado fundamentalmente al estudio y la difusión del románico, en principio, de Palencia y un entorno más o menos próximo a Palencia. ¿Y esto por qué? Pues porque en torno al monasterio de Santa María la Real pues se encontraban iglesias y paisajes tan extraordinarios como los que van a ver. Son iglesias que su origen son iglesias de concejo, ligadas a pequeñas poblaciones de repoblación,
y que tienen pues, una tipología muy similar, muy parecida, ¿no? Son iglesias de una nave, pequeñitas, decoradas, algunas pinturas. Y una vez que terminamos el monasterio, pues decidimos empezar a trabajar en todas estas iglesias. Y decidimos empezar a trabajar en todas estas iglesias, pero lo primero que se hizo fue documentarlas. Y empezamos una labor que pues llevamos 20 y tantos años haciendo, labor en la que pues algunos de ustedes que están por aquí han colaborado, porque hemos contado con la colaboración inestimable de muchísimas personas, expertos en románico en España, y empezamos haciendo el románico de Palencia, y un buen día nos dimos cuenta que el románico de Palencia pues ya lo tenemos estudiado y empezamos a estudiarnos gracias al empuje de Cajaduero, porque a los patrocinadores hay que nombrarlos en estos casos, y gracias al empuje y a la financiación de Cajaduero, el del Ministerio de Trabajo, pues conseguimos hacer toda la enciclopedia del románico de Castilla y León. Y una vez que hicimos Castilla y León, pues continuamos la labor con todo el románico de toda España, que pues son 30 y tantos tomos los que están ya publicados a su disposición, pero no es el caso hablar hoy de la enciclopedia. Lo que supuso este trabajo es que nos dimos cuenta de la importancia que tenía el románico en el desarrollo territorial en España. Para nosotros, fundamental. De tal manera que empezamos a pensar que las iglesias románicas no podíamos restaurarlas de una en una, porque entonces no íbamos a terminar nunca. Y empezamos haciendo un proyecto en el que juntamos un grupo de iglesias que fueran las iglesias románicas que tenían pinturas murales en torno a Aguilar de Campo, que eran 9 concretamente. Y conseguimos la financiación de la Fundación Caja Madrid y pues nos pusimos a restaurarlas. Y la verdad es que fue un proyecto francamente interesante que nos ayudó a descubrir muchísimas cosas que la enciclopedia había pasado por alto. Claro, una cosa es estudiarse los edificios y otra cosa es intervenir, desmontas cosas, excavas y aparecen pues, cosas muy interesantes que tampoco me voy a detener. Pero esto nos hizo reflexionar. Nos hizo reflexionar de tal forma que pensamos que teníamos que seguir trabajando en la restauración de edificios románicos, pero ya no atendiendo a cuestiones tipológicas o cuestiones artísticas, sino nos dábamos cuenta que realmente lo importante era intervenir en el románico atendiendo a cuestiones geográficas, al territorio. Estábamos pasando del concepto de monumento del monasterio al conjunto de bien de interés cultural, las iglesitas, con sus pinturas, y en este momento se introducía el concepto de territorio. Empezábamos a diseñar programas de intervención territorial. Y el primero que pusimos en marcha fue un plan muy ambicioso, que era todas las iglesias de la antigua Merindad de Campo, que atendía a 3 provincias, la zona azul es Cantabria, la zona amarilla es Palencia y la roja Burgos, y en estas 3 provincias, que además eran 2 comunidades autónomas, pues nos fijamos en las iglesias que había y decidimos restaurar todas las iglesias románicas de este territorio. De tal manera que empezamos con el plan de la antigua Merindad de Campo en Cantabria. Eran un total de 20 iglesias, conseguimos la financiación de la Fundación Caja Madrid, el gobierno de Cantabria se implicó y pues restauramos las iglesias. Y en este momento se introdujo un concepto interesantísimo, que era no solamente tenemos que pensar en las iglesias, sino que tenemos que pensar en los entornos de las iglesias. Las iglesias están imbricadas al territorio y, por tanto, el territorio tiene que tener la misma actuación, la misma concreción de actuación. Y, bueno, pues empezamos a restaurar entornos, edificios anexos, antiguos eremitorios, escuelas, etcétera, etcétera. El plan de la antigua Merindad en Cantabria tuvo su continuidad en el plan de Románico Norte, en Castilla y León, en el que se está trabajando todavía hoy en día en un plan de restauración de 54 iglesias, y me voy a detener en algunas imágenes rápidamente, ¿no? La iglesia de Santiago de Cezura, son iglesias, les voy a poner iglesias que no estaban en ningún circuito, ninguna de estas iglesias eran famosas, no son ni la iglesia de Vallespinoso ni Santa Cecilia, que quizás a todos ustedes les suenen. Eran iglesias que estaban en el territorio, que nadie conocía prácticamente, nadie visitaba y que, a tenor de las imágenes, pues la verdad es que pues, no conservaban excesivamente la traza románica, pero afortunadamente se han conseguido poner en valor a través de estas intervenciones, fíjense cómo estaban, ¿no? Y el resultado obtenido, ¿no? Son iglesias que, francamente, pues son extraordinarias, mantienen la tipología exacta de la zona y lo que se ha conseguido en este momento es, con este proyecto, no solamente pensar en el románico en clave artística, sino el románico, el territorio y en el territorio en clave de desarrollo económico.
Efectivamente, siempre se ha tenido en cuenta el patrimonio en clave que puede ser utilizado para explotar el territorio en función del desarrollo turístico, pero desde la Fundación Santa María la Real yo creo que hemos conseguido no solamente poner el foco al turismo, sino poner el foco a todo el desarrollo en su conjunto a través de intervenciones integrales. Todas estas iglesias se han desarrollado con conjuntos de profesionales con carácter interdisciplinar, se han puesto en marcha programas de excavación, de intervención en bienes muebles, de iluminación, bueno, algunas de las imágenes que les estoy poniendo. La iglesia de Gama, otra de las iglesias absolutamente desconocida, desaparecida, no se podía ni ver, ¿no? Tienen la imagen con los árboles, ¿no? Y con intervenciones, lo decía Ángela Franco en su intervención, ¿no? La desamortización hizo bastante daño y las malas intervenciones, ¿no? En muchos casos, ¿no? Estas iglesias habían sufrido muy pésimas intervenciones. Pésimas intervenciones que habían llevado no solamente a prácticamente no ser capaces de interpretar el origen románico de estos edificios, sino que prácticamente es que estaba inutilizado su uso por problemas estructurales, ¿no? La famosísima iglesia de Olleros de Pisuerga, iglesia rupestre, conjunto de iglesias rupestres en la zona del Alto Pisuerga y el Alto Ebro, iglesia que tenía gravísimos problemas en su conservación, fruto fundamentalmente de ser una iglesia excavada en la roca y todo el empeño que habían tenido todos los predecesores en nuestra intervención era cerrar la iglesia, hacerla estanca, cuando precisamente pues toda la solución ha venido por conseguir que la iglesia respire, que airee, ¿no? Se han intervenido los bienes muebles, se ha puesto en marcha un sistema de iluminación aprovechando los suelos con las tumbas, ¿no? Prácticamente como un sistema de suelo mecánico, ¿no? Otra de las iglesias desconocidísimas, ¿no? La iglesia Cilla Mayor, en la que tuvimos la suerte de encontrarnos este espacio que pensábamos en principio que era un arcosóleo y que con el tiempo empezamos a desmontar y ese arcosóleo pues se transformó en una portada románica inédita que había estado 300 años tapada y que, imagínense, una portada absolutamente extraordinaria, ¿no? Bueno, pues estas son las intervenciones en las que pues yo creo que interesa, ¿no? Mostrar, porque no es ni más ni menos que poner en valor un patrimonio que hemos tenido delante durante pues, cientos de años y que se convierten no solamente desde el punto de vista artístico en algo inédito, sino que se convierten en este momento y en este pueblo en un motor auténtico de desarrollo para todos los vecinos, ¿no? Una iglesia que ha pasado a estar visitadísima desde entonces, ¿no? El modelo de Románico Norte y de la Merindad de Campó, pues la Fundación Santa María la Real ha sido capaz de exportarla a otras comunidades autónomas. En este momento estamos con el plan del Románico de Guadalajara, con un sistema exactamente lo mismo. Creemos que este tipo de modelos de intervención territorial se puede exportar, ¿no? Y de la misma manera que fuimos capaces en su momento de exportar el modelo de la enciclopedia del Románico, pues en este momento estamos exportando el sistema de intervención territorial, ¿no? Quiero terminar con una de las últimas reflexiones en las que estamos en este momento trabajando. El hecho de trabajar en grandes territorios, en grandes conjuntos de iglesias, nos lleva a reflexionar sobre que ya no podemos volver a restaurar las iglesias. Las iglesias se tienen que restaurar una sola vez. Por tanto, lo que tenemos es que preocuparnos de que a partir de ahora las iglesias se usen de manera responsable y que se conserven de manera responsable. Y por tanto, pensar en que en este momento la Fundación está trabajando aproximadamente en 100, 120 iglesias. No podemos estar constantemente todos los días yendo de una iglesia a otra a ver qué le pasa. Por tanto, lo que nos hemos puesto es un desafío, es introducir las nuevas tecnologías, ¿por qué no?, a la hora de la conservación del patrimonio, y en este caso de nuestras iglesias románicas. Diseñamos un plan que es el Miro Monitorización de Iglesias Románicas a través de un sistema de nuevas tecnologías que desarrolla la Fundación, que es el sistema MHS, Monitoring Heritage System, que consiste ni más ni menos que en dotar a estas iglesias de distintos sensores que nos midan los puntos que son sensibles, los claves a la hora de la conservación, cuestiones ambientales, cuestiones estructurales, cuestiones de mantenimiento, de protección, etcétera, etcétera. De tal manera que ya en unas cuantas de estas iglesias somos capaces de controlar la temperatura, la humedad, los movimientos estructurales, los movimientos en la cimentación, el robo o el intrusismo, el incendio, etcétera, etcétera.
y nos permite tomar decisiones en tiempo real de atender a este tipo de edificios como auténticamente se merecen. No podemos seguir gastando dinero o invirtiendo dinero en restauración en iglesias que ya han sido restauradas. Tenemos que pues convencernos todos de que el patrimonio es cosa de todos y que tenemos que convencernos que tenemos que aplicar las nuevas tecnologías que nos brinda el siglo XXI. Fruto de este trabajo de investigación se ha puesto en marcha otro de estos planes territoriales dedicado fundamentalmente a la conservación. Un plan que se llama Plan Románico Atlántico, que atiende la zona oeste de Castilla y León, Zamora, Salamanca y algunas provincias de Portugal. Es un plan que se financia a través de la Fundación Iberdrola, la Junta de Castilla y León, y colaboración, por supuesto, con el Ministerio de Cultura de Portugal. Y efectivamente lo que hacemos es trabajar en iglesias que están bastante bien conservadas en general, pero lo que hacemos es introducimos este concepto de conservación preventiva en las iglesias. De tal manera, con pequeñas ondas como estas, que no se ven, no se ve un cable, no se ve una sonda, no se ve nada, podemos tener en tiempo real, insisto, todos los datos para la conservación de estas iglesias. Acabo siempre, normalmente, mis intervenciones con esta imagen. La Fundación Santa María la Real, hace 30 y tantos años, pues no era más que un montón de piedras del monasterio que lleva el nombre de nuestra institución. Gracias a José María Pérez y a tantos soñadores, pues se ha sido capaz, con el trabajo de muchísima gente, con la ayuda de muchas instituciones que han colaborado aportando recursos y, desde luego, y sobre todo, con la ayuda de muchas personas, hoy algunas están por aquí, y aprovecho para agradecerlo, con la colaboración de muchísimas personas. Y quedan todos ustedes invitados a visitar estas iglesias y a participar en las actividades de la Fundación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todo el mundo y muchas gracias a Fundación Mafre por invitarme y a mi compañero Jordi Camps del área de románico del mismo museo donde trabajo yo, en el MANAC. Yo quería hablarles de la pintura mural románica, de los conjuntos murales que tenemos en el museo y explicarles por qué los tenemos allí, en este museo. Bien, a finales del siglo XIX en Cataluña y en Europa en general, en España, pues hay un interés creciente por el arte medieval, sobre todo también por el románico, y en Cataluña, digamos que a principios del siglo XX quizá es el momento de culminación de este interés y surgen unas iniciativas que voy a mencionar algunas de ellas porque me parecen significativas. Por ejemplo, a principios del siglo XX, en 1904, el arquitecto modernista Lluís Domènech i Montaner realiza una serie de excursiones al Pirineo catalán y toma nota y hace fotos de los monumentos que quedan allí in situ románicos, hace dibujos de las plantas, también toma nota de las decoraciones murales que le interesan, incluso, por ejemplo, aquí tienen Santa María de la Vall d'Àneu, donde él utilizará luego en su arquitectura algunos de los motivos decorativos del ábside central. Así es como se encontró Lluís Domènech i Montaner el ábside de Sant Climent de Taüll, Sant Clemente de Taüll. Quizá la joya del románico, al menos en nuestro museo, en cuanto a pintura mural, y por aquí asoma, detrás de los pináculos de un retablo de finales del gótico, asoma la Majestas Domini detrás de este retablo escondido.
Pero quizá la fecha más oficial sería 1907, en el momento en que se hace una misión, se llama así, misión arqueológica jurídica al Pirineo catalán, la organiza el Institut d'Estudis Catalans y la componen pues personalidades como Josep Puig i Cadafalch, otro arquitecto modernista del momento, un jurista, luego Josep Gudiol, el historiador del arte y conservador del Museo Episcopal de Vic, un gran fotógrafo que luego creará el Gran Archivo Mas, Adolf Mas, y otro arquitecto, Josep Goday. He puesto solo esta foto de las esculturas en madera policromada que se encontraron en Erill. Justamente es una fotografía de Adolf Mas del 1907, de la excursión. Y como saben, este conjunto ha quedado dividido en dos museos. Hay una parte que está en el Museo Episcopal de Vic y luego hay dos figuras que tienen arriba en la exposición de la Virgen y San Juan. Ellos iban también fotografiando, estos representantes del Institut d'Estudis Catalans iban fotografiando todo lo que encontraban como conjunto interesante, incluso negociaban posibles compras en el futuro para el Museo de Barcelona. Este es el mismo templo de la iglesia de Sant Climent de Taüll, que también encuentran interesante y está en la misma situación. Claro, esto en cambio es un fragmento de pintura mural de Santa María de Taüll, de la otra iglesia del mismo pueblo, que bueno, es un trozo que estaba a la vista, porque la verdad es que muchas de las pinturas que estaban en aquel momento in situ estaban tapadas o bien por retablos o bien por encalados posteriores. Bien, al mismo tiempo que esta excursión arqueológica jurídica que he mencionado, también se encarga a una serie de pintores, pero básicamente Joan Ballonrat es quien hace la mayoría de copias, un conjunto de reproducciones en color de todas las mismas pinturas que ya se habían fotografiado en blanco y negro, para tener la referencia de color. Y estos son pinturas a escala en color, al temple, que también conservamos en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Aquí les he puesto la reproducción de Santa María de Taüll del ábside central. Esta excursión y luego las reproducciones tienen enseguida su fruto en publicaciones que son los fascículos sobre las pinturas murales catalanas que promueve Josep Pijuan. Josep Pijuan era historiador del arte y al mismo tiempo secretario del Institut d'Estudis Catalans y a partir del 1907 va publicando, como ven, las pinturas murales y las da a conocer con fotos, con las reproducciones que se han encargado, y al mismo tiempo van saliendo noticias de los descubrimientos de pintura mural que se están produciendo a través de los anuarios del Institut d'Estudis Catalans. También esta misma institución publica el primer volumen de la arquitectura románica en Cataluña, que dirige el arquitecto Josep Puig i Cadafalch, que se adelanta a todo el material que ya tenía para publicar el otro arquitecto modernista también, que les he enseñado en primer lugar, ¿no? Pero que, bueno, pues Josep Puig i Cadafalch pasa por delante. De hecho, las otras documentaciones quedaron inéditas y hasta hace pocos años no se han publicado. Hablo de Domènech i Muntaner, quería decir. Bueno, al mismo tiempo la Junta de Museos
que ha promovido todas estas excursiones científicas y esta reunión de documentación exhaustiva, pues quiere dar a conocer al público en general cuáles son los resultados. Y ya en 1915 la Junta de Museos instala de alguna manera lo que ya ha ido recogiendo en pocos años en el museo, en el primer museo, que entonces se llamaba Museo de Bellas Artes Antiguas y Modernas, en el Arsenal de la Ciudadela. Esta es la primera instalación. De hecho, verán que aquí detrás hay, no son pinturas murales arrancadas, sino que son las reproducciones en papel, a color, como la que les he enseñado de Santa María de Taüll. Pero bueno, ya ven aquí pues capiteles, tallas, frontales de altar, que han ido recogiendo, bien, que han ido comprando a los párrocos y a los obispados. Bien, yo les he puesto aquí algunas de las consecuencias de este primer interés que hay por el románico. Se dan a conocer cada vez más los principales conjuntos de pintura mural románica que eran poco conocidos, tanto en los ámbitos especializados como en el público en general, entre el público, pero también los anticuarios y coleccionistas se interesan cada vez más por este tipo de obras. Y hay un peligro, es que no existe una legislación que proteja los bienes culturales y que impida la exportación de estos bienes culturales. Yo les he puesto aquí simplemente 3 fechas que me parecen significativas para que sepan cuál es el contexto histórico. 1907, en que Prat de la Riba es presidente de la Diputación de Barcelona y es el que crea el Institut d'Estudis Catalans. 1914 se constituye la Mancomunitat de Catalunya y la preside Prat de la Riba. Y 1917 Josep Puig i Cadafalch es presidente de la Mancomunitat. La Mancomunitat es el precedente de lo que sería el gobierno autonómico. Bien, pues estos programas culturales de este momento, digamos que son fruto de el acceso, la instalación de lo que se llamaría el catalanismo político en las instituciones locales y en las instituciones también provinciales. Bien, pero sucede un hecho muy alarmante en estos años, y es que de repente la Junta de Museos se da cuenta de que unos comerciantes o unos marchantes de arte extranjeros han comprado unas pinturas murales del ábside central de la iglesia de Santa María de Mur al obispado de Urgel, en Lérida. Entonces, ¿cómo pueden haber comprado estas pinturas? Pues compran estas pinturas porque saben que existen expertos que pueden arrancar estas pinturas de los muros y venderlas sin el mortero y sin el muro, claro. Estos especialistas eran un linaje de los Stefanoni, una familia de estrapistas, se llamaban, que utilizaban este sistema, el strapo. Es una palabra italiana que quiere decir arrancamiento. Bien, este ábside que les pasaba, en realidad hoy está en Boston, porque aunque la Mancomunitat intentó evitar la exportación de estas pinturas en aquel momento, presidiendo Josep Puig i Cadafalch, el arquitecto, intentan detener la salida de estas pinturas, pero como les he dicho, no hay el marco legal que les apoye y no pueden impedirlo. De hecho, Lluís Plandiura, el coleccionista, compra este ábside, estas pinturas, las pone en venta luego en Nueva York, y allí, en el año 1921, el Museo de Boston las adquiere.
¿Quiénes eran estos artífices de los arrancamientos? Pues aquí tienen la cara, que no es muy conocida, de Franco Stefanoni, uno de los hijos de Giuseppe Stefanoni, que vino a Cataluña a arrancar las pinturas. Iba acompañado con dos ayudantes también, que uno de ellos se quedó en Cataluña, Arturo Cividini, un gran restaurador. Y en este momento la Junta de Museos toma la decisión más polémica que se tomó en aquellos años. De hecho, la decisión polémica es arrancar las pinturas murales que han estado documentando y que han dado a conocer en los fascículos que les he enseñado, porque ya había unos cuantos conjuntos comprometidos en el mercado internacional. Entonces, el único que no se puede comprar es el de Boston, el que está en Boston, de Santa María de Mur, pero el resto los compra la Junta de Museos al obispado. Se hace la misma operación que estaban haciendo los marchantes y contrata a los mismos restauradores para arrancar las pinturas. ¿Cómo estaban las pinturas en aquel momento? Pues es lo que les decía. Esto es Santa María de Taüll, el conjunto más importante que tenemos en cuanto a cantidad de pintura en el Manac, y en cambio pues aquí no se ve nada, no se ve porque está detrás de los retablos barrocos y bajo los encalados, debajo de los encalados. Así es como presupuestaban los ábsides para los arrancamientos por metros cuadrados, y lo multiplicaban a 500 pesetas el metro cuadrado. Este es Franco Stefanoni en Santa María de Taüll, calentando la cola que servirá para arrancar los frescos del muro, y este es su ayudante aplicando las telas, los fragmentos de tela, empapados en cola de cartílagos caliente, para poder arrancar las pinturas que previamente se han tenido que limpiar, sacar los encalados y limpiar. Y esta es la manera en que se arrancaban estas pinturas. La cola de cartílagos se contraía al secarse y provocaba el arrancamiento superficial de la capa pictórica, dejando el muro con parte del mortero original in situ. Así es como se enrollaban estas pinturas, se embalaban en estas cajas de madera, se trasladaban en mula desde las iglesias del Pirineo hasta la primera estación de tren para ir a Barcelona, y así se llegaba al museo. Y en este caso ya se empezaba a trabajar en el soporte de las pinturas, primero por el reverso, colocando un adhesivo que fuese insoluble, en este caso era caseína o caseínato cálcico, y se podía ya retirar por delante las telas que habían servido para arrancar las pinturas. Bien, ¿qué ocurre con estos arrancamientos? Pues las pinturas murales que habían formado parte de la arquitectura y que se consideraban bienes inmuebles, decoraciones de la propia arquitectura, pierden su contexto arquitectónico, su contexto paisajístico. También se fragmentan los conjuntos en diferentes colecciones, en diferentes museos, y las pinturas murales empiezan a entrar también en museos. Dentro de los museos, pues lo que se procura hacer es protegerlas, conservarlas, exponerlas para que las conozcan la gente, para que las valoren, estudiarlas y compararlas entre ellas. También se analizan desde el punto de vista material, se instalan recreando los espacios arquitectónicos,
Y de hecho esto provoca que en los lugares de origen se dé mucho más valor también a las pinturas que estaban tapadas, que no se veían. Cuando se ven en el museo, pues lo que intentan en los pueblos donde tienen estas iglesias es hacer una copia y reproducir las pinturas. Bien, solo no les cansemos más, les voy a pasar algunas imágenes de las instalaciones que se hicieron ya muy al principio, o sea, en 1924 ya hay una primera instalación imitando los ábsides, reproduciendo los espacios en la Ciudadela, en el Palacio de la Ciudadela. Luego, después de la Exposición Internacional del 29 en Barcelona, se utiliza el Palacio Nacional que queda vacío después de la Exposición Internacional y se hace una nueva instalación en el 34. Luego hay una grandísima pausa, interrupción o paréntesis, como lo quieran llamar, debido a la Guerra Civil. Se tiene miedo que bombardeen el Palacio Nacional, de hecho fue bombardeado, y se sacan todos los ábsides, bueno, todas las colecciones, y se llevan cerca de la frontera con Francia, a Olot y a Darnius. También se aprovecha para hacer una grandísima exposición de arte medieval en París, en el año 37, para dar a conocer estas colecciones en Francia. Luego, después de la Guerra Civil, pues vuelven las colecciones a Barcelona y se reabre el museo. Luego ya no hay una nueva instalación hasta el año 72, con Joan Henó de Lasarte, el medievalista, historiador del arte, y que fue director desde el año 48 en el museo. Esto, pues, por ejemplo, están viendo Santa María de Taüll, y los ábsides, cómo se construía la estructura, que son las estructuras que conservamos aún hoy en el MNAC, intactas. Esta es la última presentación que hubo en el año 1995, después de un cierre prolongado del museo, y es un diseño de Gaia Aulenti, la arquitecta italiana, y Eduard Carbonell, el medievalista, también el historiador del arte medievalista, que fue quien inauguró. De hecho, los criterios de ordenación eran cronológicos y estilísticos, y se evocaban también interiores de iglesia. Pero Gaia Aulenti ya trató todos estos soportes de los ábsides, las estructuras de madera y yeso, como si fuesen realmente unas esculturas. Desde entonces, desde el 95 hasta ahora, básicamente lo que se ha estado haciendo es estudiar con profundidad, empezar restauraciones integrales, porque de hecho la pintura mural románica en el museo nunca se ha restaurado. Se arrancó, se instaló, se ha ido cambiando de sitio y ha habido diversas instalaciones, pero nunca se ha restaurado, y ahora se está empezando a restaurar. De hecho, para la exposición de Mafre se ha restaurado, por ejemplo, la lapidación de San Esteban y alguna otra obra. Y este es el aspecto actual del MNAC en este momento, donde se están haciendo nuevas mejoras, sobre todo en la iluminación. Lo ven todos los ábsides con plástico de polietileno tapado, y se está mejorando la instalación gracias a la aportación de la Fundación Mafre. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a la organización y a la Fundación Mafre por su magnífica acogida y a todos ustedes por su asistencia. Mi intervención es la última y vamos muy mal de tiempo, procuraré ser el máximo sintético posible. La intención, creo que interpretar el sentido del acto, es presentarles algunas muestras de intervención en arte románico, en este caso arquitectura, porque mi dedicación
en el Servicio de Patrimonio Arquitectónico me ha hecho tratar grandes conjuntos arquitectónicos y, por tanto, los conjuntos artísticos que en ellos hay. Y un poco los quería plantear el problema de la restauración de la restauración. Nosotros nos encontramos que la mayoría de edificios, de grandes edificios que nosotros trabajamos, los dos que les voy a presentar, que son, creo, dos ejemplos de talla europeas, uno es el monasterio de Sant Pere de Rodes, en la frontera con Francia, en el Alto Ampurdán, en el Cabo de Creus, y el otro es Sant Joan de Boí, uno de los edificios de los cuales se arrancó pintura en los años 20. Son dos edificios que han sido objeto de intervenciones arquitectónicas y de restauraciones o de trabajos desde a lo largo de todo el siglo XX casi. Por tanto, estamos trabajando sobre la historiografía del arte románico, en realidad, porque la restauración arquitectónica o la restauración de arte, cuando se traslada a un edificio, lo que está plasmando es las posiciones, los planteamientos y los criterios de esos momentos. Bien. El primero, Sant Pere de Rodes, es la intervención última que hemos realizado, se hizo a lo largo de la última década del siglo pasado, en los años del 89 al año del 89 al 99, también bajo el patrocinio y la inspiración sobre todo de quien era entonces el director general nuestro, Eduard Carbonell, quien fue luego director del Museo de Arte de Cataluña. Y en este caso nos encontramos ante un conjunto monástico que, como la mayoría de conjuntos monásticos o todos los conjuntos monásticos masculinos del occidente europeo, como ha explicado ya Ángela Franco y hemos hablado aquí, pues sufrió todos los procesos de abandono, expolio y destrucción que la llegada el fin del antiguo régimen y la aparición de la cultura moderna significó la liquidación de los monasterios, que se empezó con la reforma protestante en Inglaterra y llegó hasta, con todo el retardo posible, a nuestro país a principios del siglo XIX, ¿no? Este edificio fue abandonado, ya digo, a principios del siglo XIX y desde entonces fue expoliado, primero por motivos estrictamente utilitarios y después por motivos artísticos, y es un monumento que ha generado un gran debate historiográfico porque su filiación estilística y cronológica es bastante compleja. Y ante esta situación y ante el gran desconocimiento que en realidad representaba, pese a la enorme bibliografía, porque normalmente la bibliografía académica y el real conocimiento de los edificios son cosas que no van siempre muy paralelas, pues, y este es un caso paradigmático, la operación empezada en 1989 representó el análisis profundo del edificio y su excavación arqueológica, prácticamente completa, el análisis de las fábricas y la crítica de toda la historiografía existente. Esto nos permitió reconstruir sus fases evolutivas desde los inicios en el siglo X hasta el siglo XIX. A partir de esto se elabora un plan director, unos criterios de intervención y ahora, más o menos sintéticamente, les voy a presentar a ustedes las diferentes intervenciones que se han hecho en este conjunto monástico, planteando los problemas que cada una de estas fases plantea. Cabe decir que este edificio es un edificio fundamentalmente prerrománico y románico. La primera conclusión del plan director es que se tenían que potenciar especialmente estas fases del edificio. Esto no es gratuito de decirlo y además nosotros, los que hemos intervenido, hemos sido duramente criticados por esta razón, por no haber tomado una posición más ecléctica y equilibrada en todas las fases. Nosotros creemos que esto es un principio que es bueno, pero no tiene que ser, tenemos que ser talibanes en este sentido, y que hay monumentos que tienen unas fases que tienen mucho más valor que otras, y en este caso es las románicas. En otras intervenciones que lleva a cabo el Servicio de Patrimonio de la Generalitat son otras fases las que se dan más prioridad. En estos momentos estamos trabajando en una cartuja en Escaladei, que es fundamentalmente un monumento barroco, pero tiene unas fases románicas que son estudiadas, valoradas, pero no son priorizadas. En este caso, la prioridad era evidente para cualquier persona con un cierto nivel cultural de que las fases románicas son las que debían ser priorizadas. El resultado de los trabajos de excavación es un poco como
el portal románico que aparece en esa iglesia, que no me lamento no recordar el nombre, en Sant Pere de Rodes, un monumento conocidísimo, estudiadísimo. Resulta que hay un claustro del siglo X-XI totalmente tapado de tierras, porque encima se construyó un segundo claustro románico entre finales del XII y principios del XIII, y que era absolutamente desconocido. El primer resultado espléndido y muy agradable para los que trabajamos ahí es el encontrar este claustro que están viendo ustedes. Es un claustro muy rústico porque corresponde a un momento muy primitivo del desarrollo del románico. Aquí hay las cuestiones cronológicas que no vamos a entrar. Nosotros, los que hemos trabajado ahí, consideramos que estamos a caballo de los siglos X-XI. La historiografía más académica no considera que las cronologías son un poco más avanzadas. En esta otra diapositiva verán ustedes la solución que se ha debido adoptar para compaginar las dos obras. El claustro inferior prerrománico, románico y el claustro propiamente románico son incompatibles entre ellos arquitectónicamente y históricamente. Cuando existía uno, el otro no existe. Por lo tanto, la solución que debe adoptarse es una solución forzada ante un conflicto. Y esta solución adopta lenguajes y soluciones pues, de los lenguajes contemporáneos de la arquitectura. El claustro superior, el claustro de los siglos XII-XIII, es un claustro prácticamente expoliado en su totalidad en el siglo XIX, del cual quedaban las dos alas que ven ustedes, los dos fragmentos de alas que ven ustedes aquí. Estos son los materiales procedentes de este claustro que habían sido trasladados a diferentes colecciones de la comarca y que no han vuelto al monasterio. Este es otro de los problemas. Del monasterio de Sant Pere de Rodes procede un patrimonio mueble, artístico, escultórico muy importante, pero es evidente que nosotros en esta intervención en ningún momento se pensó en recuperar este patrimonio, sino en utilizarlo de otros modos. Este claustro tiene otro problema añadido, que es que prácticamente el claustro románico solo se conserva estos dos fragmentos de alas. Los restos de alas habían sido reconstruidas en una reconstrucción historicista mimética en los años 60-70 y faltaba un ala por completar. Nos planteamos el derribo de toda la parte reconstruida, pero ante la importancia de la obra y la necesidad de mantener un claustro como elemento ordenador del conjunto monástico, decidimos reconstruir la parte reconstruida con un lenguaje más contenido y con una analogía que no fuera propiamente mimética. Aquí estamos ante la portalada de la cual no queda nada, que era una portalada de mármol esculturada por el maestro de Cabestany, de la cual hay constancia literaria pero no gráfica, y ante este elemento la solución adoptada fue una simple regularización del boquete arquitectónico para darle una cierta forma. Era un boquete absolutamente informe y se reprodujo a su lado una de las piezas más singulares, que es el relieve de la vocación de San Pedro, que está en el Museu Frederic Marès de Barcelona. La cristalera de la puerta, que les puede resultar un tanto chocante, es necesaria porque, a diferencia de la iglesia que nos han comentado anteriormente, esta estaba abierta a los cuatro vientos y uno de los problemas que tenía para su conservación era precisamente las grandes oscilaciones de temperatura y sobre todo de humedad, porque está en una zona que el viento de tramontana hace que en ciertas circunstancias este edificio está a 90-80 de humedad y en pocas horas baja a 20 o 10% de humedad. Esto afectaba sobre todo a la piedra de los capiteles esculturados. La iglesia es la pieza mejor conservada de todo el conjunto y la que le da su significación internacional. Es una pieza que está también debatida entre la historiografía, a caballo del X-XI según nuestras cronologías, pleno siglo XI según otras. Pueden ver que conserva unas magníficas muestras de escultura arquitectónica, y esta iglesia tenía una reforma barroca con yeserías que había sido en gran parte desmontada en la primera restauración que fue objeto este templo
es una restauración de los años 30, una primera restauración realizada por los servicios técnicos de la Generalitat Republicana. De hecho, es la primera restauración que la Generalitat realizó en el año 31, cuando es reinstaurada la Generalitat de Cataluña con el advenimiento de la República. La intervención arquitectónica aquí es simplemente de completar las columnas cuando faltan, y esta columna es reinstalada con piedra similar a las utilizadas, se completan los arcos, se retiran todas las yeserías barrocas, porque además de distorsionar la comprensión del espacio, el yeso producía graves daños en la piedra y era necesario retirarlo y limpiar los paramentos completamente para evitar la degradación y los problemas que representaba la piedra, la existente de yeso. El resto de la intervención pues, es simplemente austera y solemne, como merece el edificio. Pasamos al segundo templo, intento ir lo más rápidamente posible. Este es San Joan de Boí, en el valle del mismo nombre, es uno de los edificios que ha sido calificado Patrimonio de la Humanidad. Esta intervención la realizó el arquitecto Lluís Maria Vidal Arderiu y el taller de restauración Arcor, porque la parte más importante de esta edificación será el conjunto pictórico que conserva. De hecho, este edificio, aunque ahora aparece en su forma románica, llegó al siglo XX, cuando se descubrieron las pinturas que conservaba, como un edificio completamente transformado. Esta es la planta del edificio que ha tenido casi todo el siglo XX. Se trataba de un templo, podemos decir, un templo postridentino, un humilde templo barroco que conservaba oculto tras desvanes y tabiques la pintura mural románica. La pintura mural románica que arrancó Franco Stefanoni. Aquí tenemos una foto, yo creo que me parece la primera vez que se presenta en público, una foto muy poco convencional de Franco Stefanoni, está en una posición distendida, es un hombre italiano tomando un vinillo. Este hombre causó muchos problemas en el valle porque con la escopeta iba a cazar por todas partes, no respetaba nada, bueno, un problema, un desastre. Pero bueno, un gran operario y realizó una operación extraordinaria. Lo que me interesa resaltar es que el arranque de estas pinturas se produce en unos edificios que en su mayor parte no son edificios románicos, en el sentido literal como lo entenderíamos ahora. Ahora, a principios del siglo XXI, vuelven a ser edificios románicos, pero en ese momento no eran en absoluto edificios románicos y la pintura románica estaba absolutamente oculta, o sea, no formaba parte del mobiliario y del espacio litúrgico en absoluto. Los boineses desconocían, de hecho, esta pintura y no les significaba nada. Digamos, el arranque de esta pintura no destruye en absoluto el contexto de estas iglesias, porque su contexto era completamente diferente. El contexto real de esta pintura es el que se crea a partir de su situación en el museo y su reconstitución como espacios románicos. De hecho, estas pinturas eran un mero eco de un pasado desaparecido completamente, porque las pinturas solo se encuentran en aquellas partes que los templos no habían sido modificados. Las partes modificadas de los templos no conservan en absoluto pinturas. A partir de la restitución de las partes modificadas, nosotros pudimos saber cuál era el estado real del templo en el momento de la intervención de Franco Stefanoni, porque sobre eso tampoco había nada claro. Aquí tenemos la marcha de las pinturas, pero ante estos templos, bueno, tengo que explicar otra cosa. Anteriormente, los templos siguen en su estado que he descrito durante casi 50 años. Hasta los años 60-70 no se realizan las primeras intervenciones para recuperar la arquitectura románica de estos templos, que la realiza la Dirección General de Bellas Artes, básicamente por parte del arquitecto Alejandro Ferrán.
que es un hombre de gran importancia en toda la área catalana y próxima respecto a la intervención en el patrimonio arquitectónico y a la lectura y percepción que tenemos en gran parte del románico, porque él es uno de los grandes restauradores del románico. Esta intervención en Sant Joan de Boí, también en Santa María de Taüll, no tanto en San Climent de Taüll. San Climent de Taüll es el único templo que realmente estaba en el mismo estado prácticamente que en el siglo XI. El resto de templos son templos, ya digo, absolutamente barrocos. Alejandro Ferran recrea un espacio neorrománico, digamos, en Sant Joan de Boí. Lo que pasa que la intervención queda interrumpida por el fin de la dictadura y todas las intervenciones estas quedan paradas y no las retomamos nosotros hasta finales de los años 90 con otros criterios y objetivos. Evidentemente, ante Sant Joan de Boí y otros templos nos parecía que continuar la línea de Ferran de recreación de la arquitectura románica no llevaba a ninguna parte. De hecho, el templo le faltaba toda la cabecera, no la hemos completado, pero sí nos pareció, y porque también había un sentimiento popular de intentar recuperar esta pintura que había marchado al MANAC, al Museo de Arte de Cataluña, pues que podía ser un experimento el recrear el espacio pictórico en su interior. No tanto con la copia literal de las pinturas, porque pensábamos que no teníamos que sustituir al museo, sino intentando también restaurar o recuperar el espacio como pensábamos que podía ser el espacio pictórico original. Y en este sentido se realiza una copia directa de las pinturas, no la fotografía, porque la fotografía en realidad no es un proceso analítico, el dibujo sí que es un proceso analítico. Y entonces, a través del dibujo, de la realidad, se comprendió muchas cosas, entre otras, se decodificó gran parte del sistema pictórico que aquí se representa en estos dibujos. Vemos como el maestro románico pintó esta imagen. Es un proceso siempre redundante y repetitivo, desde la primera traza a ir colocando capas superiores de pintura y sumando diferentes recursos pictóricos, ¿no? Esto permitió también ver cómo se comportaba toda la sintaxis que tienen todas estas composiciones pictóricas, y a partir de ellos, los restos de la pintura tal como están en el Museo de Arte de Cataluña y como se encontraron en origen en Boí, y esta es la restitución que hemos hecho de la pintura como debía ser. Aquí vemos el proceso de repintado. Hemos redecorado la iglesia, no hemos copiado, hemos redecorado la iglesia intentando acercarse lo máximo posible a la composición original, su cromatismo y su geometría. Estos son detalles de la pintura románica y este es el estado, cómo se ha reproducido en la iglesia. Cabe decir que la iglesia, y esto nos ha orientado a la solución en este sentido, tenía unas paredes completamente inexpresivas, resultado de la recreación de los años 60-70, con unos muros rejuntados con Portland. Les paso estas diapositivas de cómo ha quedado el templo en la actualidad, y con esto acaba mi exposición, solamente resaltando que nosotros no hemos querido sustituir el original, queremos que el original tiene que estar en el museo y que las condiciones de conservación en el museo son las óptimas para estas piezas de categoría internacional, y para no crear una sala bis del museo en el lugar original, hemos propuesto esta solución, que por otro lado también entendemos que es una solución que puede servir para un caso, para dos, pero tampoco es exportable a todas las iglesias que han perdido la decoración pictórica original. Nada más.